Racing y Estudiantes, rumbo a la gran final. El camino de cada uno, la puesta a punto y los antecedentes en la previa del partido decisivo del torneo clausura. En las primeras fechas del campeonato Racing no tuvo buenos resultados y era muy difícil imaginar al equipo de Gustavo Costas en la final. El debut fue de local ante Barracas Central y el partido se decidió en una secuencia muy particular. El gol de Adrián Martínez sería anulado por una falta previa del mismo Maravilla dentro de su propia área. Pasábamos del 1-0 de la Academia a un penal para Barracas. El encargado de ejecutarlo era Rodrigo Insúa, que cambiaba penal por gol, y la historia empezaba con una derrota en el cilindro. Con las caídas ante Estudiantes y Tigre, el arranque de Racing como local era fatídico y sería aún peor. El duelo ante Unión por la séptima fecha empezaba bien con el primer gol de Adrián Martínez en el campeonato. Sin embargo, todo iba a cambiar en pocos minutos. Primero, el cabezazo de Marcelo Estigarribia estampaba el 1-1. Antes del entretiempo, centro de Mateo del Blanco y el anticipo de Cristian Tarragona ponía el 2-1 del Tatengue. En el segundo tiempo, Gabriel Arias se iba a equivocar al salir muy lejos del área. Agustín Colazo lo dejaba en el camino y daba la asistencia para Augusto Solari, que marcaba el 3-1. Sobre el final llegaría un golazo de Facundo Mura para maquillar el resultado. Pero esta era la cuarta derrota en fila de Racing como local, el peor arranque de su historia. El despegue del equipo de Gustavo Costas se daría en la fecha 8 ante San Lorenzo. En el primer tiempo, Santiago Solari iba a peinarla y Nazareno Colombo abría el resultado. En la segunda etapa se invertían los roles. Pase largo de Colombo y el propio Solari iba a escaparse y definir para poner el 2-0 definitivo. La Academia cortaba la mala racha y tenía su primera alegría en el cilindro. En la décima fecha llegaba el clásico de Avellaneda como local. La primera jugada del partido era para la Academia, pero Facundo Zavala la sacaba sobre la línea y Agustín Almendra no le acertaba al arco. En el último minuto, Pablo Galdames tenía el mano a mano para darle la victoria al rojo, pero definía mal y Racing evitaba la derrota de milagro. En la anteúltima fecha, Racing estaba todavía fuera de los 8 primeros y debía ganarle a Defensa y Justicia para meterse en playoffs. El héroe, en una cancha vacía, iba a ser Dubán Vergara, que eludía al arquero Boloña y le daba un triunfo vital a la Academia, que cumplía una sanción y jugaba sin público. En el último partido de la primera fase era importante vencer a Newell's en el coloso Marcelo Bielsa en Rosario para terminar lo más arriba posible, y lo iba a conseguir sobre el final. Minuto 92, Tomás Konechny convertía el único gol del partido para finalizar en el tercer puesto de la zona A. Racing tuvo un gran sprint final para meterse en playoffs y le tocó enfrentarse a River en octavos de final. El primer gol llegó a los 4 minutos con Santiago Solari ganándole de cabeza a Lautaro Rivero. En el segundo tiempo, a los 17, tras el centro de Sebastián Driussi, aparecía Ian Subiabre. Ponía las cosas 1-1. 2 minutos después, Nazareno Colombo rechazaba hacia el medio y Juan Fernando Quintero le daba la ventaja a River. En la continuación, Adrián Toto Fernández aprovechaba el espacio que dejaba Gonzalo Montiel y conseguía el 2-2 con desvío en Lucas Martínez Cuarta. Y en el tercer minuto de adición, Gastón Martirena anticipaba a Matías Galarza y tras una serie de rebotes, el gol lo anotaba entre Maravilla Martínez y Martirena para darle la victoria a Racing y el pase a cuartos de final. En cuartos de final, Racing, otra vez jugando como local, iba a demostrar su estado de gracia y ganaría una batalla. El equipo de Gustavo Costas venía de dar una muestra de carácter frente a River y llegaría a las semifinales después de luchar arduamente durante 120 minutos ante Tigre en Avellaneda.
Luego de que el encuentro igualara sin goles, la academia sufrió las expulsiones de Gastón Martirena y Santiago Sosa, 2 bajas sensibles para la siguiente instancia. Con las vallas sin quebrar, fue tiempo de los penales, donde un inspirado Facundo Cambese se hizo gigante, atajando 2, y así dejó a Racing en carrera hacia las semis. En semifinales el desafío era muy grande porque había que ir a la Bombonera y ganarle a Boca, que venía de 6 victorias consecutivas y recibiendo muy pocos goles. En un partido de pocas chances de gol y casi sin actividad para los arqueros, Adrián Maravilla Martínez se iba a reencontrar con el gol después de 966 minutos. Gran pase de Agustín Almendra, mejor centro todavía de Gabriel Rojas y el gol ganador de Maravilla Martínez. Y bueno, y feliz por la gente, por la familia racinguista, por los pibes, por la guardia, por todo. La verdad tenemos que estar contentos y bueno, todavía falta. Todavía no ganamos nada. Eliminamos a dos equipos muy importantes como son River y Boca, que me parece que no le pasó nunca en un campeonato que eliminemos a los dos. Y bueno, la verdad que contento y orgulloso de este equipo. Y bueno, hay que seguir ahora, nos falta un partido que va a ser difícil, va a ser complicado, como todo. Pero bueno, la verdad muy orgulloso y la verdad feliz por ser que la gente de Racing también va a estar así. Estos son los números de Racing en el torneo: 9 victorias, 5 empates, 5 derrotas, pero lo más destacado es que llega a la final con una racha de 12 partidos sin perder. Estas son las mejores atajadas de Facundo Cambeses en el torneo. En la cuarta fecha le sacó este gol a Edinson Cavani ante Boca en la Bombonera. En el Ducó, una de las atajadas del campeonato para impedir el gol de Juan Bizanz. Parecía que no llegaba a su palo derecho, pero se estiró y tuvo la ayuda del poste para quedarse con la pelota. En la fecha 13, Racing le ganó al Aldo Civi como local y el arquero sostuvo el triunfo con esta atajada ante Tobías Cervera. En el último partido de la primera fase, el cabezazo de Carlos González buscaba el ángulo, pero Cambeses mantenía su arco en 0 y finalmente Racing derrotaría a Newell's 1-0. Contra River por octavos de final, su intervención más importante fue la doble atajada, primero ante Sebastián Driussi y después ante Nacho Fernández. Y por último, los 2 penales que atajó en la definición ante Tigre en las semifinales. Primero fue a la derecha para taparle el tiro a Tomás Cardona. Después iría hacia su izquierda para quedarse con el disparo de Joaquín Lazo. Gustavo Costas va por su tercer título como entrenador de Racing. Vamos a ver los 2 anteriores. El primero fue en noviembre de 2024, ganando la final de la Conmebol Sudamericana ante Cruzeiro en Asunción, en Paraguay. El encargado de abrir el resultado era Gastón Martirena, con este centro que se iba a meter por el segundo palo del arco del veterano Casio. Iban 15 minutos y Racing pegaba primero. Gran disparo de Martirena, que ya había marcado y le habían anulado un gol en ese momento del partido. Apenas 5 minutos más tarde, Maxi Salas levantaba la cabeza e iba a enviar el centro para que Adrián Maravilla Martínez pase por atrás de un hombre formado en Independiente, Lucas Villalba, y ponga las cosas 2-0 en apenas 20 minutos de partido. En el segundo tiempo, a los 6 minutos, Caio Giorgi le iba a proveer el descuento a Cruzeiro, metía al equipo brasileño en el partido y le ponía emoción y suspenso a la final. Finalmente, en el quinto minuto de adición, con un Cruzeiro totalmente volcado al ataque, iba a llegar el despeje de Santiago Sosa y la pelota que le iba a quedar Roger Martínez, que se enfrentaba a Casio mano a mano
Con la opción del pase al medio para Salas definía el partido el colombiano. La Academia volvió a ser campeón internacional después de 36 años. Como campeón de la Copa Sudamericana, Racing disputó la Recopa en febrero de este año y se enfrentó a Botafogo, el ganador de la Libertadores. El equipo de Gustavo Costa fue a Brasil con una ventaja de 2 goles tras el 2-0 en Avellaneda y Matías Aracho convertía el primer gol en Río de Janeiro. La Academia repetiría el resultado con el derechazo de Bruno Zuculini para un contundente 4-0 global. De esta manera Racing conseguía su segundo título con Gustavo Costas como entrenador. Esta es la tercera etapa de Costas al mando de Racing. Lleva 110 partidos dirigidos con 62 victorias y los 2 títulos que veíamos recién. Además 16 empates y 32 derrotas. El camino de Estudiantes a la final pasó por muchos altos y bajos. En la sexta fecha recibía Aldo Civi con la posibilidad de quedar como único líder de la zona A. A los 12 minutos del partido, tras un remate de Edwin Cetré, Leandro González Pires la empujaba en el segundo palo y sería el único gol del partido que dejaría al pincha en lo más alto. En la octava fecha el equipo de Eduardo Domínguez ya no era puntero al momento de jugar ante River y comenzarían las dudas. El millonario pegaba primero en La Plata con el cabezazo de Juliano Galopo a los 6 minutos de juego. Antes de llegar al primer cuarto de hora, Nacho Fernández, un ex Gimnasia, iba a aprovechar un mal despeje de Facundo Rodríguez y pondría el segundo gol. Sobre el final, Santiago Núñez ganaba de cabeza y conseguía el descuento, aunque la derrota sería inevitable. Era la segunda caída consecutiva y un momento de incertidumbre para el pincha. En la fecha 13 era el turno del Clásico de La Plata. Como local, en el estadio Jorge Luis Hirschi, Estudiantes se había recuperado y tenía la chance de volver a liderar su zona. En el cierre del primer tiempo, Román Gómez lanzaba el centro, Santiago Jasíbar la bajaba de cabeza y Edwin Cetré de palomita ponía en ventaja al León. Un error en la salida de Gimnasia. Muy mal pase de Augusto Max. Dejaba a Guido Carrillo de cara al gol. Y el 9 no fallaba. Fue un 2-0 que parecía darle un gran empujón anímico para el cierre, aunque no sería así. Después de ganar el Clásico vinieron 2 derrotas seguidas y estaba obligado a ganarle a Argentinos Juniors en la última fecha para no depender de nadie, pero Hernán López Muñoz ponía las cosas 1-0 para los de la Paternal. En la segunda parte le volvía el alma al cuerpo a los hinchas con este gran gol de Joaquín Tobio Burgos. Sin embargo, Argentinos Juniors se quedaba con el triunfo con el gol de un ex Gimnasia, Alan Lescano. En ese momento todo era angustia porque dependía de varios resultados para pasar a playoffs, pero las cuentas le terminarían rindiendo. Estudiantes de La Plata se clasificó en el octavo puesto de la zona A y justamente en octavos dio la gran sorpresa frente a Rosario Central en Arroyito. En el primer tiempo, Thiago Palacios abría la pelota para la izquierda y Edwin Cetré metía un derechazo letal al segundo palo.
Golazo del colombiano para el 1-0 del Pincha. Ángel Di María tenía su chance de tiro libre que pegaba en el palo. Y sobre el final, Estudiantes sufría la expulsión de Miquel Amondaraín, pero nada quitaría la victoria en el Gigante. Luego de la milagrosa clasificación a playoffs y el pase a cuartos en Rosario, el próximo rival era Central Córdoba en Santiago del Estero, en el Madre de Ciudades. El gol lo marcaría Thiago Palacios tras el centro de Edwin Cetré, y Estudiantes, desde de vista, pasaba a las semifinales del torneo y se metía a 90 minutos de la final. La historia ponía a los dos equipos de La Plata frente a frente en busca de una final. No eran clásico más, pero Estudiantes iba a mantener la tendencia de las últimas décadas. Se repetía la fórmula del partido anterior. Centro de Edwin Cetré, gol de Thiago Palacios luego del gran error de Renzo Giampaoli para la victoria del Pincha. Festejo en el Bosque y pasaje a la final. La felicidad de ir a jugar en una nueva final. Sabemos que estar en estas instancias no es sencillo, sabemos que no es para todos. El equipo se ha planteado un objetivo en el inicio del año, pero creo que ese objetivo se lo replantearon en conjunto con nosotros, con el cuerpo técnico, después de haber perdido la final con Vélez. Estudiantes ganó 9 de los 19 partidos del torneo, igual que Racing, y llega a la final después de 3 victorias seguidas por 1-0 como visitante. La clave de Estudiantes es Edwin Cetré, que lleva 4 goles y 5 asistencias en el torneo. La cosecha comenzó con esta chilena espectacular frente a Huracán en la segunda fecha. En ese partido, el Pincha ganó por 2-1 y el colombiano también aportó una asistencia para el gol de Alexis Castro. En la visita a Racing por la tercera fecha, Cetré lanzó el centro y Guido Carrillo marcó el gol de la victoria en el cilindro. Cetré también es uno de los encargados de la pelota parada y lanzó el centro perfecto para el descuento de Santiago Núñez en la caída 2-1 ante River como local. El colombiano hizo su primer gol en el Clásico de La Plata ante Gimnasia con este cabezazo en el triunfo 2-0 en el Estadio 1. Contra Boca como local en la fecha 14 se hizo cargo de un penal caliente para igualar el resultado transitoriamente. Resolvió con mucha personalidad picándola sobre Agustín Marquesín. Sin embargo, el Pincha caería 2-1 ante el Geneise. En los octavos de final, el claro favorito era Rosario Central, pero Estudiantes iba a enmudecer al gigante de Arroyito con este gol del colombiano que marcaba la conquista para obtener el triunfo y pasar a cuartos de final. En los cuartos de final, el colombiano también fue fundamental. Recibió de Cristian Medina, lanzó un gran centro y el gol lo convirtió Thiago Palacios ante Central Córdoba en Santiago del Estero. La fórmula del gol se iba a repetir en la semifinal. Pelotazo para Cetré, que dejaba en el camino a Renzo Giampaoli. Centro del colombiano y otra vez gol de Palacios. 5 goles y 4 asistencias para Edwin Cetré, la gran figura de Estudiantes en este torneo clausura.
Estudiantes ya sabe lo que es ganar finales en el Madre de Ciudades. En 2024 llegó la definición de la Copa de la Liga frente a Vélez. El primer gol del partido lo conseguía el Pincha con el zapatazo de Eros Mancuso de larga distancia. El Fortín se quedaba con un jugador menos por la expulsión de Damián Fernández. Sin embargo, llegaría al empate con gol de Alejo Zarco. El partido iba a terminar 10 contra 10 por la expulsión de Gastón Benedetti y el campeón se decidía en la tanda de penales. Mansilla se lo atajaba a Montoro y Zucchi le daría el triunfo a Estudiantes en la Copa de la Liga 2024. Vélez fue el campeón del torneo en 2024 y en diciembre se daba otra final con Estudiantes por el trofeo de campeones. La victoria del Pincha sería de punta a punta y el primer gol llegaba con el cabezazo del uruguayo Sebastián Boselli. Alexis Manjoma iba a marcar el 2-0 también en el primer tiempo y la final se teñía de rojo y blanco. En el segundo tiempo el que iba a aparecer es el goleador Guido Carrillo, que saltaba bien alto, más alto que Joaquín García, y ponía el 3-0. Segundo festejo en el Madre de Ciudades. Ahora van uno más. Eduardo Domínguez lleva 155 partidos como entrenador de Estudiantes. Logró 68 victorias, afronta su sexta final y quiere la cuarta consagración. De los duelos de eliminación directa entre Racing y Estudiantes, el más recordado es la final del Metropolitano de 1967. El partido se jugó en cancha de San Lorenzo y el Pincharrata, dirigido por Osvaldo Subeldía, ganaría 3-0. Aquí el primer gol de tiro libre, Raúl Madero abría la cuenta. Después llegaron los goles de Juan Ramón Verón y de Felipe Ribaudo, todos en el segundo tiempo. Estudiantes lograba su primer título de liga en la era profesional y terminaba con la hegemonía de los 5 grandes del fútbol argentino, que hasta ese momento se habían repartido todos los títulos desde 1931. El último enfrentamiento entre Racing y Estudiantes fue hace menos de 5 meses. Se dio en la tercera fecha de este torneo clausura en el cilindro de Avellaneda. A los 10 minutos del segundo tiempo, Guido Carrillo le ganaba la espalda a Agustín García Basso y vencía a Facundo Cambeses para el 1-0 del Pincha. El centro era de Edwin Cetré. El equipo de Eduardo Domínguez sufría la expulsión de Alexis Castro, pero el resultado no se iba a modificar y sería la cuarta victoria de Estudiantes en el duelo ante Racing. De los 218 partidos que jugaron en la historia, 84 fueron para Racing, 77 para Estudiantes y hubo 57 empates. Este es el Estadio Madre de Ciudades, donde un partido se vuelve historia, donde cada final define destinos y queda marcada en el fútbol argentino. La primera noche lo dijo todo. River fue un vendaval. Precisión, ritmo, contundencia. Una coronación que inauguró la era de las grandes finales en este estadio. Fue 5-0 ante Racing. Por la Copa Argentina 2020, Boca y Talleres fueron a los penales. Duelo cerrado, pura tensión. Boca sostuvo el temple y terminó festejando en Santiago. En el Trofeo de Campeones 2021, River apabulló a Colón. Regresó con autoridad total, dominio, jerarquía, otra vuelta olímpica para el 4-0. Por la Supercopa 2022, Boca 3, Patronato 0. Se impuso en condiciones bien favorables desde entrada, con intensidad, decisiones firmes y un título incuestionable. Final al límite, el central de Miguel Ángel Russo fue al frente hasta encontrarle el gol. Noche de desahogo y gloria en todo Rosario. River volvió a plantarse fuerte, controló los tiempos, golpeó cuando debía y sumó otra consagración en esta casa.
Partido durísimo por la Copa de la Liga 2024. Los penales llevaron todo al borde. Estudiantes aguantó la presión y levantó la copa con esencia de León. Por el Trofeo de Campeones 2024, el Pincharrata regresó con absoluta convicción. Superioridad de punta a punta. Santiago volvió a ver al campeón vestido de rojo y blanco. Y por el Apertura 2025, una conquista que sorprendió al país. Disciplina, entrega y un gol clave. El Calamar dejó su huella en las finales. Aquí no se juega, aquí se conquista. Se viene la gran final, Racing y Estudiantes frente a frente por el título. Este sábado en el Madre de Ciudades se define el nuevo campeón del fútbol argentino. Gracias por acompañarnos y no se pierdan el último capítulo del torneo Clausura. Hasta la próxima.